Ahí está, Ahí ahí sí. empezamos. Bueno, genial entonces. Bueno, muy bien. Bueno, buenas tardes a todos. Hoy estamos nuevamente con estas sesiones que planteamos con Gaby sobre cómo debemos cuidarnos del coronavirus sin descuidar las patologías crónicas. Mi nombre es Brenda Varela, yo soy médica clínica y soy médica neumonóloga y trabajo en el Hospital Alemán. Me acompaña como moderadora Gabriela Tabaj, la doctora Gabriela Tabaj, ella es médica neumonóloga del Hospital Cetrángolo y especialista en enfermedades intersticiales. Compartimos la misma pasión por estas entidades. Y bueno, hoy nos pareció muy importante tener la visión de un médico clínico, entonces estuvimos pensando a ver quién podía ser el médico clínico, y decidimos elegir al doctor Hugo Catalano, quien tiene una gran trayectoria. Él es doctor en medicina, es el jefe de neumonología del hospital, del jefe de clínica médica del Hospital Alemán. Además es el presidente de la Sociedad Argentina de Medicina Interna. Así que bueno, un gusto, Hugo, tenerte acá con nosotras. Gracias por brindarnos este tiempo. Es Mucho gusto muy, por invitarme. bueno, Les agradezco invitarme. es muy importante, como dijimos, para nosotras, tenerte, y el motivo por el cual también te elegimos es porque, bueno, yo que trabajo con Hugo en el hospital, me parece que tiene dos cosas que para mí son fundamentales. Tiene mucha escucha con los pacientes. Yo he compartido visitas médicas con Hugo y la realidad es que a mí es una de las cosas que más me gusta. Y la otra cosa fundamental es que él es un amante de la medicina basada en la evidencia, entonces todo lo que le podamos preguntar y todo lo que él nos va a decir está basado en la evidencia. Así que bueno, si querés, Gaby, empezamos con la primera pregunta. Bueno, muchas gracias Brenda por la presentación y muchas gracias al doctor Catalano por compartir estos minutos con nosotros. Así que bueno, un poco mi primer pregunta era en referencia a los factores de riesgo para la enfermedad del COVID, ¿sí? ¿Qué significa tener factores de riesgo para una persona? ¿Significa que tiene mayor riesgo de enfermarse o que va a tener un peor pronóstico? Bueno, primero volver a agradecerles la invitación y rescatar algunas de las cosas que decía, todas las cosas que decía Brenda recién, algunas exageradas, digamos, pero lo primero es que el papel ¿cuál es el papel del médico clínico opinando en una pandemia? Porque seguramente la mayor parte de la gente está acostumbrada a escuchar a epidemiólogos, a infectólogos, está muy bien, ¿eh? Y realmente Brenda decía, los clínicos, ¿qué papel tenemos? Los clínicos hemos perdido muchos lugares porque no escuchamos a la gente. Así que el escuchar forma parte de ser clínico de nuevo, escuchar a la gente. Cuando no había tantos estudios complementarios, cuando no había tanta sofisticación en la medicina, la verdad que lo que se dedicaba el médico clínico era escuchar. Y eso no se debió haber perdido. Sin embargo, me llama la atención y a la vez me halaga que se destaque eso, ¿no? Que uno está escuchando a la gente. Así que gracias Brenda por eso y porque en realidad es un objetivo de la tarea que yo tengo como clínico que ejerzo la medicina y como docente, digamos, enseñando esto al grado o al posgrado, a los médicos residentes permanentemente, de que tienen que escuchar a la gente. Respecto a lo de factor de riesgo, me abriste una cosa que yo siempre hago con los pacientes. Le digo, mire, si usted maneja por la Panamericana a 140 kilómetros por hora, es más fácil que tenga un accidente que si maneja a 100 kilómetros, ¿no? Entonces la gente me dice, claro, dice, a 140 más. Ahora le digo, ¿es seguro que va a tener el accidente? No, me dice, seguro no. Le digo, eso es un factor de riesgo. Factor de riesgo significa que si uno maneja a una velocidad mayor, va a tener más riesgo, pero no es seguro que le vaya a pasar. Entonces vamos a la pregunta.
existen situaciones clínicas por las cuales uno corre más riesgo de infección. Estamos hablando del COVID, ¿no? Para hablar de la epidemia, digamos. Bueno, en realidad la cosa general que uno podría decir como clínico, que existen pacientes que tienen más riesgo de infección siempre, de cualquier infección. Es lo que en general llamamos inmunocomprometidos, inmunodeprimidos, palabras muy poco precisas, que significan que para la gente en general, y esto está dirigido al público general, así que vamos a tratar de hablar de manera sencilla, como no por subestimar a nadie, sino porque realmente hay que tratar de no hablar técnicamente para que la gente entienda, tiene las defensas bajas, digamos, y si tiene las defensas bajas se puede infectar más. Bueno, esto es una realidad. Pacientes trasplantados, pacientes que tienen enfermedades malignas, pacientes que reciben medicamentos que bajan las defensas, como por ejemplo los corticoides, de los cuales los neumonólogos usan mucho, ¿no? Como usamos todos. Esos pacientes corren más riesgo de cualquier infección. Dentro de esas infecciones, en este momento está el COVID. Así que en realidad hay situaciones de mayor riesgo. Ahora, ¿seguro que se van a infectar? Es como manejar a 140 km por hora, ¿no? ¿Es seguro que va a tener un accidente? No. Pero bueno, corre más riesgo. Entonces, ¿qué le decimos a esa gente? Que se cuide un poco más. Después seguramente vamos a hablar de cuáles son los cuidados que deben tener, que todo el mundo está cansado de escucharlos, y está bien que estén cansados de escucharlos porque son realmente las medidas que hay que tomar. Ahora, hay enfermedades crónicas. Bueno, yo siempre digo medio en broma de que descubrimos que la gente, los adultos mayores y más grandes como yo, nos morimos más. Y claro, es más fácil, estamos al final de la vida. Vamos a morirnos más, eso es seguro. Ahora, ¿nos morimos más por el COVID o nos morimos más porque somos más adultos, más mayores? Bueno, es una cosa difícil de decir, porque cuando se han visto cientos, miles de pacientes ya con COVID y han sido publicados y demás, se ve que existe una relación entre la edad y que a la gente le va peor. Ahora, ¿es eso solo? Bueno, personalmente no hay, Brenda recién me ponía ante el brete de hablar de pruebas y de hablar de evidencias, y la verdad que una enfermedad que recién se conoce, y en donde hay mucha observación y poco estudio controlado, la verdad que es muy difícil dar certezas o acercarse a lo cierto. Pero lo que se ha visto es que existe asociación del pronóstico, y para ir a la pregunta que me hacía la doctora recién, una cosa es el riesgo, del cual yo hablé, y otra cosa es el pronóstico. Medio se mezclan las cosas, ¿no? Entre riesgo y pronóstico, porque en realidad cuando uno dice que alguien tiene un pronóstico malo, está diciendo que tiene más riesgo también. Pero bueno, separamos las cosas, ya hablé de los coches y de la velocidad para hablar de riesgo, y me meto ahora a alguien que contrae la enfermedad. ¿Le puede ir peor? Bueno, si es un adulto mayor, le puede ir peor. Si tiene una enfermedad pulmonar previa, le puede ir peor. Si tiene una enfermedad cardíaca previa, le puede ir peor. Y si tiene alguna de las enfermedades que yo hablaba antes, le puede ir peor. Ahora, ¿cuándo le va a ir peor seguro? Cuando descuida sus enfermedades. Y una de las cosas que estamos viendo, lamentablemente, y que ha sido una de las cosas que motivó, bueno, yo iba a aceptar igual porque son dos doctoras amigas y realmente es muy grato estar acá, pero es hablar de este tema. Yo personalmente estoy muy preocupado a diario con las situaciones de demora, las situaciones de falta de consulta que tienen pacientes que tienen enfermedades. Que un sano no consulte, bueno, va a ser una cosa menor en general. Si bien esta infección puede generar situaciones graves en la gente sana, en general eso es poco probable. Los porcentajes que creo que conoce todo el mundo son 80, 15, 5, ¿no? Es decir, 80% de la gente va a tener el COVID y no le va a pasar nada, va a tener un resfrío, un 15% va a tener una situación que lo va a llevar a la internación y que probablemente haga que el paciente tenga días de internación y fuera de su trabajo y de su casa, y un 5% va a tener complicaciones graves, de los cuales algunos pacientes van a fallecer. Estas son las cifras en general que se habla. Ahora, el problema es que lo que estamos viendo, que ahora parece que todo es COVID. Esto es una cosa que estamos viviendo
todos. Parece que este temor, que es un temor justificado, es una infección muy contagiosa, y por lo tanto, como es muy contagiosa, como toma mucha gente, puede llegar a generarle problemas a mucha gente también. Esta situación hace que nos olvidemos de todo lo demás. Entonces, si un enfermo tiene un problema cardíaco, tiene que consultar. Si tiene un problema, tiene que consultar. Hay estadísticas de esto, hay números, en Argentina ya los hay. Yo no voy a tocar números precisos, pero les puedo decir sin miedo a equivocarme que hay una disminución de un 50% de internaciones justificadas. Es decir, gente que una de cada 2 personas que se tendría que internar no se interna. ¿Y por qué no se interna? Bueno, las razones son varias. Una es que la gente cree que puede contagiarse al internarse. Esta es la más sencilla. La otra cosa es que muchas veces el sistema de salud no se comporta igual con aquellos que supuestamente pueden tener una infección. Y de hecho, los médicos no somos seres humanos, también tenemos temor, tenemos miedo. De hecho, en mi servicio, que tengo calificadísimos colegas, tengo muchas veces que hacer algo de psicoterapia, digamos, ¿no? Porque tienen miedo. Y es lógico que tengan miedo también. Y el miedo hace que se pueda sobreusar recursos o subestimar recursos. Si no, mire, mejor no vaya al hospital, porque vio al hospital, hay infección. Entonces, hemos visto, yo voy a contar cosas concretas de esto, hemos visto ancianos, adultos mayores, que es la palabra correcta, con fracturas de cadera que consulta 15 días después de que se fracturó. Cuando se sabe que cada día que pasa después de una fractura aumenta la posibilidad de muerte. Pacientes con golpes en la cabeza que terminaron operados con hemorragias, pero que se habían golpeado 20 días antes. Pacientes con dolor en el pecho. Me pasó esta semana. Bueno, las doctoras corren riesgo que yo cuente anécdotas, como pasa con los viejos, ¿no? Pero la realidad es que me llamó hace poquito una paciente hipertensa, que estaba inquietísima por la cuarentena y demás, y me decía que tenía dolor en el pecho. Me dice, pero yo no voy a ir a ningún lado. Mirá, le digo, lo que tenés que hacer es ir a consultar inmediatamente. Entonces me costó trabajo, a través de varios mails, porque se comunicaba con mail conmigo, hacerla ir y que le hicieran tenía una angina, tenía un dolor precordial coronario, tenía un problema coronario, y no iba a consultar. Y de la misma manera, una señora, madre de un colega, cáncer de mama, y que tenía que hacerse los controles. No, dice, pero mejor voy a esperar para los controles, me lo hago después de que pase. No. Se lo tiene que hacer ahora los controles, porque tiene una enfermedad que hay que controlarla. Bueno, no sé si respondo a esta primera parte de la pregunta, doctora. Clarísimo, clarísimo, Hugo. Mi segunda pregunta va un poco ligado a esto, y la pregunta puntual es, bueno, estamos viviendo una situación inédita en donde más del 50% de la población mundial ha estado confinada o está confinada en su casa, y como vos bien explicaste, las enfermedades crónicas están siendo descuidadas. Entonces, la pandemia nos brinda una oportunidad para cambiar el concepto que tenemos de la medicina tradicional. O sea, es una oportunidad esta para cambiar la medicina a lo que estamos acostumbrados y acostumbrarnos a otras herramientas. Es una oportunidad esta para cambiar el modo de atención de nuestros pacientes. Me encanta la pregunta, porque yo creo que todas estas catástrofes, estos dramas, son oportunidades de mejora, todas. Yo siempre digo que ante esta pandemia hay que tener tranquilidad, alerta y paciencia, ¿no? Con esas situaciones uno puede pasarlo todo esto. Oportunidades enormes. Esta es una, por ejemplo, la posibilidad de comunicarnos a distancia con nuestros pacientes. Yo voy a contar una experiencia. Nosotros estamos poniendo en marcha en el hospital. Nos agarró la pandemia cuando teníamos el lugar, estaban ya los consultorios preparados, de generar un modelo de atención primaria, es decir, de atención de consultorio, ambulatorio, que se llama Casa Médica Centrada en el Paciente. La Casa Médica Centrada en el Paciente es un modelo de atención primaria impuesto en muchas partes del mundo. En Argentina existen pocas experiencias muy positivas,
Y el centro de la casa médica, que se llama casa médica, es el acceso del paciente al médico. Entonces, seguramente muchos de los que escuchan dirán, yo no puedo encontrar a mi médico. Hace un ratito un paciente me pidió una receta de un antidepresivo porque no podía encontrar psiquiatra. Me parece que, y justamente este modelo de casa médica tiene el concepto de que, no de que el paciente viva como en la casa con el médico, digamos, pero que tenga un lugar amigable en donde pueda acceder fácilmente al médico. Y para eso, ¿qué hay que establecer? Hay que establecer nexos, hay que establecer acceso del paciente al médico. Entonces sí, la videoconsulta es una cosa que ha venido para quedarse, no reemplaza, a ver, que no nos confundamos, ¿no? La videoconsulta no reemplaza a la consulta tradicional, pero es un modo de acceso del paciente al médico. El correo electrónico, el WhatsApp. Bueno, yo empecé mi trayectoria de médico hace 40 años, no tenía teléfono, no tenía teléfono en mi casa. Claro. Entonces tenía que ir a la esquina a hablar desde un bar. Entonces, bueno, todo eso a la actualidad es un cambio enorme. Yo no sé si con esto voy a lo que preguntás, Brenda, pero realmente me parece que vamos a lograr montones de cosas. Les cuento más cosas. En docencia, por ejemplo, en docencia en medicina, por hablar en medicina, yo hace unas semanas, un amigo de Bahía Blanca me dice, venís me dice, ¿me inaugurás el curso que vamos a hacer para 70 médicos? Si no estuviéramos en pandemia, yo a Bahía Blanca no voy ni loco, porque no tengo tiempo. En cambio, estaba a las 7 de la tarde de un viernes inaugurando un curso para 70 médicos, dándoles una charla a través de video. Entonces, digamos, me parece que sí, una oportunidad enorme de mejorar montones de cosas. Además, hay otras mejoras. Por ejemplo, la bioseguridad. Les voy a contar cosas sencillas y después cosas un poquitito más complejas. Yo atiendo mi consultorio hace muchos años. Creo que he tenido gente tosiendo en mi sala de espera sin barbijo permanentemente. Creo que he tenido gente atendiéndola cara a cara que estaba tosiendo sin barbijo. Eso es una barbaridad. ¿No? Ante dos neumonólogas, creo que lo puedo decir tranquilamente. Sin ir más sin lejos, embargo, en la gripe A hemos vivido una cosa totalmente diferente, ¿no, Gaby? ¿Vos bueno, qué opinás? Exactamente, sí, exactamente. Me acuerdo cuando fue la pandemia de la gripe en el hospital, empezábamos con, no, pero no podemos nebulizar a los pacientes con la gripe A, con la aerosolización, y lo cierto es que las medidas de bioseguridad que estamos utilizando ahora y que las hemos hecho carne, no las teníamos tan establecidas. Y voy un poquito más, con tuberculosis, que sí aerosoliza, y que sí se queda en el ambiente, a diferencia de la influenza o de la gripe o del COVID, no siempre atendemos con el N95, la mayoría de las veces con un triple capa y al paciente, espere que le ponemos el barbijo, y creo que es muy importante cuidarnos un poquito más. Eso me parece que es una de las ganancias, por ejemplo, y ni que hablar de los colegas de cirugía, ¿no? Cuando empezó todo esto, dijeron, no vamos a hacer más la laparoscopía. Creo que el público que nos escucha debe saber que es operar a través de un agujerito, digamos, con un tubito, eso es la laparoscopía, y resulta que, quizás no lo conocen todos, pero lo que se hace es inflar de alguna manera con un gas especial para poder trabajar más cómodos el cirujano. Bueno, al hacer eso, es inevitable que se aeroliza, es decir, en el ambiente aparecen gases que aerolizan sustancias biológicas. Bueno, resulta ser que ahora no querían hacer la laparoscopía, no la tendrían que haber hecho nunca la laparoscopía, porque en realidad siempre deberían haber tenido los mismos cuidados, que es usar el barbijo quirúrgico y demás, de esto que hablaba la doctora recién. Así que en realidad esto ha venido, y esto lo hablábamos con la jefa de infectología del hospital, esto va a venir a mejorar montones de cuestiones de seguridad para fundamentalmente nuestros pacientes y para nosotros mismos.
Y estas herramientas nuevas que hay como la videoconsulta, la telemedicina, bueno, muchos cardiólogos sabemos que están haciendo telemedicina con electrocardiograma para los pacientes con arritmias, ¿son medidas que son fáciles de usar o son difíciles? Porque por ahí un paciente de 40 años asmático o una persona que tiene dislipemia y tiene 50 años, le resulta fácil el manejo de la tecnología. Pero en tu experiencia hubo, por ejemplo, las videoconsultas del hospital, la gente que es adulta mayor, ¿ha tenido inconvenientes con la videoconsulta o es algo sencillo de manejar? Bueno, siempre hay dificultades, ¿no? Siempre hay dificultades, las puede tener cualquiera. Yo creo que las dificultades con los aspectos informáticos, para ponerle algún nombre a todo esto, se tienen a cualquier edad, ¿eh? A cualquier edad. Y lo que yo puedo contar, por carácter transitivo, es la experiencia que hace Casa Médica Central en el paciente de dos colegas muy cerquita del Hospital Alemán, en donde dice que la gente mayor, que justamente, por ejemplo, están jubilados o demás, son los que más se adaptan a los sistemas. Porque tienen tiempo y lo aprenden. Si no tienen deterioros mentales importantes, lo aprenden. Así que esta supuesta fantasía de que la gente mayor, de la que los adultos mayores no pueden usar estas cosas, es una fantasía. Va a haber dificultades, seguro, ¿eh? Hay gente, pero yo lo veo, yo soy director de varios cursos virtuales en este momento. Yo no les puedo asegurar, gente tan jovencita como ustedes, las dificultades que tienen para hacer un clic y abrir un archivo, ¿eh? Les digo, pero son montones, y son gente que tiene muchísimos menos años que los que decimos que no van a adaptarse. Yo creo que esto es un tema que es absolutamente posible, que el argumento de que como son adultos mayores no van a poder adaptarse a estos sistemas, no tiene sustento. No tiene sustento. Por supuesto que existe, pero no tiene sustento. Acá tenemos algunas preguntas. ¿Hola? ¿Hola? ¿Me escuchan? Sí, ¿Hugo? sí. Ah, perfecto. Sí, perfecto. Se te escucha bien. Ah, bueno, no, una de las preguntas acá que tenemos, que nos hace uno de los pacientes es, ¿por qué pensás que no hay datos oficiales sobre así como tenemos datos diarios de los casos de coronavirus, ¿por qué no hay datos oficiales de las patologías crónicas? Del descuido de las patologías crónicas, o no se hace tanta prensa con esto, por decirlo de alguna manera. Esa es una de las preguntas. Me parece que todo depende de lo que los medios decidan difundir. Yo creo que ustedes, doctoras, están cumpliendo un papel de difusión de algo que no está difundido. La respuesta es ¿por qué no está difundido? Porque no está difundido. Porque a los medios no les interesa difundir estas cosas, porque en este momento, me parece, y yo no estoy en contra de los medios, ni estoy en contra de ningún periodista, se escuchan muchas cosas incorrectas y cosas sin sustento, pero se habla fundamentalmente de la pandemia. Entonces, creo que si uno le va a proponer a algún programa, algún medio, que hable de esta situación, sí, por ahí lo va a hacer, pero no se va a escuchar todos los días. Es como no se escuchaba todos los días que el grave problema que teníamos al principio de la cuarentena, justificada, ¿no? Yo no estoy hablando yo no soy anticuarentena precisamente, pero era el dengue. Del dengue no hablaba nadie, y el dengue es una enfermedad gravísima que tenemos en nuestro medio. Nosotros en las primeras etapas de la cuarentena en el hospital veíamos 5 casos de dengue por cada uno de COVID, por lo menos. Claro. Y de hecho, mirábamos hace poquito, teníamos registrados cientos de casos de dengue ya, y tenemos, sí, sospechas de COVID muchos y casos confirmados poquitos. Bueno, nosotros nos estamos moviendo en un hospital privado y por lo tanto tengo ese sesgo, ¿no? No estoy autorizado a hablar de lo que todo el mundo sabe, que la cantidad de miles de casos que hay por día y la cantidad de casos graves y la ocupación de las terapias. Y no, para eso hay que escuchar a los ministros de salud, que son los que tienen la información fidedigna y que manejan los indicadores que corresponden para esa situación. Bien, clarísimo. Hugo, Gaby, ¿querés hacerle alguna pregunta? Sí, yo le quería preguntar al doctor si tenía posibilidad de brindarnos ciertos consejos
para los pacientes que tienen patología crónica, cómo no descuidar. Sí, mucho habló el doctor, pero por ahí si tiene algún mensaje para que los pacientes con patología crónica no descuiden sus enfermedades en este momento. Entonces, ¿cómo tienen que hacer? ¿A qué cosas le tienen que dar más importancia? ¿Qué cosas no pueden dejar de hacer y qué cosas sí pueden diferir Perfecto, bueno, para yo más creo que podemos adelante? dividir. Sí, sí. ¿Me escuchan? Sí. Sí, sí, sí. Este, me parece que Perfecto. podemos dividir en dos grupos. Primero, cómo no descuidar la enfermedad que tienen. Y para eso tienen que cumplir con las medicaciones. Acá hay párrafos para hacer, por ejemplo, se ha hablado mucho, para hablar de hipertensión arterial, de que los medicamentos antihipertensivos podían provocar una mayor gravedad en esta infección. Bueno, la cosa es tan poco precisa como que parece ser que los antihipertensivos pueden proteger de esta infección. Entonces, cuando uno encuentra dos cosas tan disímiles es porque no hay pruebas todavía concretas para ninguna. Por favor, todos los hipertensos sigan tomando la medicación para la hipertensión. Por favor, bueno, los corticoides en los asmáticos, me meto en el terreno de las doctoras. Si están medicados con corticoides, pues también se habló mucho. Ahora, últimamente, en estos 2 últimos días, parece que los corticoides salvan la vida de los pacientes con COVID. Al principio de la cuarentena, yo tenía en los pases de guardia a la mañana, se internaba un paciente asmático y le pusieron corticoides, que para el público es el tratamiento fundamental de una crisis asmática. No porque puede tener COVID, no, pero a ver, le va a ir mal con el asma, no con el COVID. Entonces, no descuidar la medicación, no descuidar las consultas que tienen que hacer. Siempre hay alguna consulta que se puede retrasar, pero hay enfermedades crónicas que requieren consultas cada 3 meses. Hay que hacerlas, no hay que dejar de hacerlas. Me parece que esos son los consejos centrales en las enfermedades crónicas. Y después, ¿qué cosas tienen que hacer para cuidarse de todo esto? Lo mismo que hace toda la población. Es decir, el aislamiento sirve. Bueno, yo voy a poner un ejemplo distinto, en un trabajo que han hecho investigadores de mi servicio, junto con la Organización Mundial de la Salud. Se ha visto que el distanciamiento, para dar un ejemplo, estar a 1 metro puede provocar, voy a poner cifras redondas, un 15% de posibilidad de infectarse. Si uno se aleja a 2 metros, eso baja a 2%. Los números son falsos, probablemente los que digo, pero lo que quiero decir es que aislarse y no tener contacto directo con alguien es muy importante para cuidarse. Después, ¿cuál es la maniobra más importante a hacer para cuidarse de esta infección? Lavarse las manos. Les digo algo que ya saben todos, pero ¿el barbijo sirve? Por supuesto, pero 5 veces menos que el lavarse las manos. Entonces, ¿no hay que usar barbijo? No, sí que hay que usar barbijo, y tapaboca, por supuesto que hay que usarlo, pero hay que lavarse las manos. Y hay que mantenerse a distancia del otro. Y después, bueno, vienen cosas ya que forman parte de cuestiones casi, digamos, folclóricas, con todo el respeto, ¿no? Que sacarse los zapatos al entrar a casa, ponerlos sobre lavandina, es decir, hay gente que ha estropeado toda su ropa con lavandina, lavar la ropa a 100.000 grados, todas esas cosas, la verdad, no se sabe si son así. Creo que mantener la higiene, mantener el orden, todas estas cosas son muy importantes. Y la otra cosa es los tres consejos que yo daba hace un rato. Tener tranquilidad. El miedo es el peor de los consejos en cualquier situación humana, y en una pandemia es terrible. No porque la haya vivido, por suerte creo que la vida me va a alcanzar para vivir una sola, espero que no haya otra más. Yo ya tengo 67 años y espero no vivirla, ni ninguna más. Pero bueno, tranquilidad, alerta, hay que estar alerta, sí, por supuesto. Si uno tiene fiebre, si uno tiene tos, si uno tiene fatiga, y hay que consultar, porque puede ser la infección esta, que puede ser seria. Y
Y después, bueno, tener paciencia, todo esto va a ir pasando. ¿Cuánto tiempo? Creo que hablábamos con las doctoras hoy al empezar nuestro contacto de cuánto tiempo más, o hablaba yo hace un ratito con alguien, cuánto tiempo más nos va a llevar esta cuarentena. No sabemos, no sabemos. Quienes están comandando todo esto, que tienen una durísima tarea, tienen la durísima responsabilidad de decidir. Y nosotros creo que tenemos que seguir los consejos que nos dan. Yo no pienso que nadie esté dándonos un consejo por querer hacernos mal. Por supuesto que esto tiene consecuencias sociales, económicas, financieras, como las que vamos a llamar, por supuesto que sí. Pero, a ver, nos damos cuenta ahora que hay determinantes sociales de la salud. Voy a decir dos últimas cosas y me dejo de hablar. En Europa, esto lo decía uno de los asesores del presidente, que es compañero nuestro de una de las sociedades, en Europa el virus fue depredador de adultos mayores. En Sudamérica va a ser depredador de pobres. Y eso depende de situaciones sociales de enfermedad. Nosotros acá tenemos en las villas 40% de contagio, y a 2 cuadras de la villa hay 2% de contagio. ¿Cuál es la diferencia? Si el virus es el mismo. La diferencia es que el que está hacinado, 7 personas en una habitación, que no se puede lavar las manos, que no puede hacer... se va a contagiar con la tremenda contagiosidad que tiene el virus. En cambio, los que estamos afuera, que tenemos todas las condiciones, que podemos usar todos los recursos, nos contagiamos menos. Yo no sé si con esto di algunos consejos o armé lío, pero No, las cosas que me parece que... Impecable, Doc. Los consejos. Impecable. Impecable. La verdad que es un lujo poder escucharlo, es un lujo para nosotras. Hugo, si vos tuvieses que hacer un top 5 o un top 10 de las enfermedades que sí o sí uno necesita controlarse, dentro de las cuales me parece que la diabetes, la hipertensión, sí o sí uno tiene que tener un control estricto, ¿cuáles son los pacientes que deben controlarse sí o sí? ¿Cuáles son los que pueden decir, bueno, el chequeo me lo hago el año que viene? Bueno, me parece que todo aquel que tiene, hay una categoría de enfermedades, estamos viviendo una enfermedad infecciosa, y hay una categoría de enfermedades que se llaman enfermedades crónicas no transmisibles. Las enfermedades crónicas no transmisibles son justamente las que no son infecciosas. Entonces, a la cabeza, no la había nombrado, Brenda, me la recordás. La diabetes es una, la hipertensión arterial, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, la insuficiencia cardíaca. Todo aquel que tenga una enfermedad maligna, que la enfermedad maligna, la verdad que los avances de la medicina han hecho que la gente con enfermedad maligna viva como teniendo una enfermedad crónica, porque realmente tratamientos tenemos muchos, con Brenda vivimos muchos pacientes que peleamos juntos, ¿no? Que tienen enfermedades crónicas. Bueno, las enfermedades intersticiales son unas, ¿no? Las doctoras son especialistas en esto. Me parece que son enfermedades que uno trata de llevar a largo plazo, ¿no? Antes tenían una corta evolución y ahora cada vez más porque hay más recursos, porque hay más fármacos y demás. Así que me parece que yo dije 5, me pediste 10. Podría decir el trasplante, por poner uno más, pero son realmente las enfermedades las situaciones de enfermedad que la gente tiene que cuidarse mucho. Y por supuesto que para hacer algo público también, que generó bastantes reacciones, es si el adulto mayor sano se tiene que cuidar o no. Bueno, la verdad que como cosa aislada solamente, pareciera que si es saludable y si es una persona que corre 3 kilómetros por día y demás, por más que tenga 75 años, la verdad que pedirle que haga un cuidado mayor que el cuidado que tiene que hacer los demás no parece razonable. Pero lo que pasa es que en general la gente vive más ahora porque sobrevive a enfermedades crónicas no transmisibles, porque sobrevive a la diabetes, porque sobrevive a la enfermedad pulmonar, a la enfermedad cardíaca y demás. Entonces, la verdad que cuando uno habla de gente mayor, tienen razón los que dicen que los adultos mayores se tienen que cuidar más, porque habitualmente tienen más cosas. No tienen solamente la edad, sino que han vivido más porque el tratamiento que le ha dado la medicina y los cuidados que ellos han tenido
han sido mayores. Respecto a quienes no deberían hacer cuidado, yo creo que, bueno, tendríamos un capítulo enorme de hablar de chequeos, ¿no? Es decir, realmente los chequeos, yo creo que nadie se tiene que, es decir, tendría que decir algo que puede sonar muy mal, es que habría que discutir si alguien se tiene que hacer un chequeo, si es sano, pero no voy a entrar en ese tema. Supongamos que sí, bueno, postérguenlo ahora, por favor, postérguenlo porque no les hace falta, digamos, ¿no? Es discutible cuánta utilidad tiene un chequeo. Sí, la utilidad del chequeo yo creo que radica en lo que decía Brenda al comienzo, y es en encontrar a alguien que escuche situaciones que alteran la salud de la gente, que no necesariamente son orgánicas, ¿no? Hemos hablado de situaciones orgánicas, a veces la gente lo único que necesita es contar lo que le pasa, y lo que le pasa forma parte de su salud también, ¿no? Yo me pregunto, como debe preguntar cualquier médico, a qué se dedica la gente, cómo es su familia, cómo se lleva con su familia y demás, porque todo eso hace a que pueda tener manifestaciones psicosomáticas, por ejemplo, o que pueda desencadenar enfermedades. Esto es una visión holística de lo que es la medicina y que hay que tenerla en cuenta siempre que uno ve un paciente desde lo clínico, ¿no? Que es el papel que yo pretendo todos los días. Clarísimo. Gaby, me parece que... Yo por ahí tendría una última pregunta, más que todo por ahí esto sé que es una impresión, como para saber cuál es la impresión del doctor del impacto que pueda llegar a tener a futuro de esta pandemia en lo que es la salud de la población, el impacto al mediano y al largo plazo. Si es una impresión, porque no podemos saberlo en realidad. A ver, primero esto va a impactar, no tengo ninguna duda, en la vida de todos nosotros. Creo que después de esto salimos todos distintos, salimos todos distintos. ¿Cómo va a impactar en la salud? Bueno, puede haber cosas positivas y cosas negativas en la salud futura, me parece. Puede haber un dramatismo frente a la enfermedad, y más si le ha tocado a uno perder un familiar o demás, pues puede ocurrir. Creo que puede haber un exceso, una cuestión dependiente de la medicina, mucho de la gente después de todo esto, y también puede haber gente que no le pasó nada, entonces diga, bueno, ya pasó y la verdad que no me importa mucho mi salud, ¿no? Pero me parece que va a ser impactante esto. No, la verdad que no encuentro fácilmente cómo decirte qué impacto puede tener, pero creo que una de las cosas que hemos detectado, que en realidad lo detectó el mundo, fue que los sistemas de salud no alcanzaron, ¿no? Y bueno, creo que nuestro medio, que tiene un sistema de salud fraccionado, carente en muchos aspectos, yo soy muy cuidadoso con todo esto porque puede tener implicancias políticas y la verdad que no tengo ninguna intencionalidad en ese aspecto, aunque todo lo que uno dice es política en última instancia. Me parece que el sistema de salud nuestro, de hecho lo estamos cuidando mucho y por eso estamos tratando de que los casos no vengan de golpe, porque tenemos un sistema de salud con mucha carencia. Frágil. Diferente. Muy frágil. Y la palabra fragilidad es una Muy palabra frágil. excelente de la doctora, porque la fragilidad se aplica, uno podría decir que todo lo frágil se tiene que cuidar más, ¿no? El adulto mayor es un frágil, el enfermo crónico es un frágil, el sistema de salud es frágil. En realidad, esta es la fragilidad que creo que por ahí empezamos a superar un poco, vamos a salir de todo esto, si salimos bien, que creo que vamos a salir bien, con un sistema de salud que nos dimos cuenta que tenía problemas por ahí. Aunque lo sabíamos, pero ahora tuvimos que tomar a cargo el tema. Y me parece que en esto que se hagan cargo los que se tienen que hacer cargo, ¿no? De los que no nos ocupamos por ahí para incluirnos también nosotros dentro de lo que era el sistema de salud, ¿no? Y me parece que esta va a ser un cambio importante. Ya sea o porque lo deje peor que antes, que no creo, o porque nos marque claros caminos de mejora, ¿no? En el sistema de salud. Pero no sé si te contesto, la verdad que es muy difícil saber. Yo creo que va a tener impacto, sí, porque de hecho lo tiene. Sí. Nosotros medio en broma decimos, con mi compañero de trabajo permanente, decimos que esperamos que los días vuelvan a tener 24 horas, porque con esta cuestión de las videoconsultas, conferencias y demás, parece que los días no terminan nunca. Yo les puedo contar, hoy
empecé mi día haciendo la revista de los pacientes del hospital. Después di una clase a 56 alumnos. Después tuve una reunión de una revista en la que soy coeditor. Después tuve esta reunión con ustedes y ahora tengo un webinario de consulta en un curso internacional que estamos dando. Así que la verdad que creo que en situación normal no trabajo tanto. Además de los llamados por WhatsApp, de las cosas que averiguo de los pacientes y demás, así que creo que la verdad que estamos agotados y esperamos que los días vuelvan a tener 24 horas y horas de descanso, ¿no? Porque son pocas en este momento. Bueno, Hugo, la verdad, clarísimo todos los consejos. La gente está muy agradecida en el Facebook con todos tus consejos y todos el mensaje tranquilizador, que es lo que necesita la gente, ¿no? La palabra calificada de un profesional que brinde sus consejos y que realmente ponga en claro cuál es la realidad de la situación. Así que bueno, particularmente te agradezco enormemente este espacio. Yo sé que estás muy ocupado, así que quiero agradecerte enormemente por participar en esta reunión. Así que bueno, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes y dejo 3 palabras: tranquilidad, paciencia y alerta. Perfecto. Como para decir, no es que no pasa nada, ¿eh? Fundamentales. Tranquilidad, paciencia y alerta. Muchas gracias por invitarme, un gustazo. Bueno, muchas gracias, Hugo. Un placer. Hasta No, luego. muchísimas gracias. Hasta luego. Chao. Chao, hasta luego, muchísimas gracias. Chao.